Los cadáveres aparecidos hasta ahora en la fosa común pertenecen todos a varones. Me encuentro recluida porque fui acusada en el año de 1989 de inhumación, exhumación de cadáveres. Buen día, seguidores de Zona 24, el diario de 24 horas. En esta emisión vamos a hablar de dos temas, dos casos bastante controversiales. El primero es el de la narcosatánica y el segundo es el de la Mataviejitas. Dos casos llenos de crímenes, de asesinatos y demás cuestiones que vamos a profundizar en esta emisión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Luis Ramírez y el día de hoy estamos en otra emisión más de Zona 24, el podcast de Diario 24 Horas, y el día de hoy pues vamos a abordar un tema bastante interesante, un par de temas bastante interesantes. El primero es el de la narcosatánica, la historia de Sara Aldrete, y el segundo será el de la Mataviejitas, con su nombre que es Juana Barraza. Y bueno, para abordar este par de temas pues tengo a mis dos compañeros, Marco Clara. Hola, ¿qué tal? Y también a Carlos García. ¿Qué tal? Buena tarde. ¿Qué tal, Luis? Buena tarde. Buena tarde. Y así que pues vamos a darle a este par de temas. Quédense con nosotros. Estás en Zona 24, la zona freaky, geek y libre del diario 24 horas. Recuerda que Zona 24 es un producto más de Diario 24 horas, así que si quieres estar al día informado con la mejor información del ámbito nacional o internacional, pueden seguirnos en nuestras redes sociales o si gustan pueden suscribirse a nuestro canal de WhatsApp y de Telegram para que la información les llegue directamente hasta su celular. Y bueno, hace unos cuantos días HBO Max estrenó su serie o bioserie de Sara Aldrete, conocida como La Narcosatánica, en donde pues básicamente es ella la protagonista, la que cuenta su historia, su vivencia, cómo fue que cometió pues estos crímenes, y también incluso ella afirma que resultó ser una víctima más del líder de los narcosatánicos. Sin duda alguna es un tema bastante interesante del cual vamos a abordar este día. Además de este tema también vamos a hablar de Juana Barraza. Este personaje seguro es muy conocido por varios de ustedes, ya que desató el terror en las calles de la Ciudad de México, puesto que era una mujer que se caracterizaba por violentar y asesinar a las personas de la tercera edad. En un principio se creía que podría ser un hombre la persona responsable de todos estos asesinatos, pero resultó ser una mujer la que terminaba con la vida de las personas de manera sistemática. Todo esto desencadenado por el odio que ella obtuvo desde niña. Entonces quédense para que podamos contarle un poco más de detalles acerca de estos dos criminales. Pues bien, amigos de Zona 24, como ya les adelantábamos, vamos a tocar el tema de Sara Aldrete y las narcosatánicas, pero no solamente vamos a enfocarnos en la bioserie que recientemente acaba de estrenar HBO Max, también vamos a tocar algunos temas sobre cómo se dio a conocer este caso, el juicio que representó una eterna conmoción por parte de la población mexicana, lo que vivió Sara Aldrete en prisión, además de algunos otros detalles curiosos que surgieron a lo largo de este delito. Entonces, Luis, no sé si nos podrías o le podrías dar al público de Zona 24 un poco más de contexto sobre quién fue Sara Aldrete y qué fue el caso de los narcosatánicos. Pues bueno, básicamente Sara Aldrete en su principio ella estudiaba educación física en una universidad de Texas, pero en esa etapa de su vida pues conoció a Adolfo de Jesús Constanzo, quien era un hombre pues la verdad atractivo, por lo que se dice, incluso ella misma lo describe así. Pero básicamente Adolfo pues nació en Miami, pero desde muy pequeño lo trajeron a Matamoros, a Tamaulipas. Sin embargo, su mamá, quien era pues santera, se dedicaba incluso a esta cuestión del palo mayombe, pues le enseñó esas prácticas, le enseñó todo ese mundo sobrenatural que rodea, y poco a poco se fue haciendo de enseñanzas y fue aprendiendo a hacer toda esta clase de brujerías, de santería, y también pues se ganó gran fama en el estado, porque en aquel entonces pues empezaba esta cuestión de los narcotráficos y de los narcotraficantes, pero en algún momento pues se cruzó en la vida de Sara, y pues básicamente Sara pues quedó impactada por él al verlo, primero por su belleza física, y segundo también porque conoció un poco de este mundo, ¿no?, del sobrenatural.
a eso ella lo atrapó y se empezó a adentrar un poco a este mundo del palo mayombe. Y pues básicamente esa fue como que inició esta etapa de Sara Aldrete. Y bueno, pues no sé, tú, mi querido Carlitos, si tienes un poquito más para profundizar. Este señor, de hecho, que comentas, Jesús Constanzo, Sí. también era conocido como el Padrino. Este señor, me parece que justo lo que comentas, que empezó a aprender cosas acerca de la brujería y todo este tipo de religiones africanas, fue en un viaje que tuvo él durante su niñez a Haití. Su mamá lo llevó antes de establecerse aquí en Matamoros, fueron de viaje y ahí él quedó pues también enganchado a todas esas culturas africanas y estas religiones de proveniencia africana. Entonces, justamente también hay unas anécdotas que se cuentan de que justamente Sara Aldrete quedó anonadada con la magia que este señor podía practicar, puesto que en una de las tantas anécdotas que se cuentan por ahí dicen que este señor, el Padrino, hechizó a un señor, bueno, le puso un embrujo para convertirlo en sapo. A los pocos días de que esto, bueno, de que él había hecho este comentario, este señor cayó en el hospital con una enfermedad bastante rara que le daba un aspecto de sapo, puesto que se hinchó y se le inflamó la cara y tuvo ahí unos rasgos ahí medios raros. Y bueno, a partir de esto, esta Sara Aldrete pues sí corroboró realmente quizá que se trataba de un tipo ahí de embrujo, de magia negra, de hechizo, o como ustedes allí en casa quieran llamarlo. Y bueno, esto fue una de las cosas que realmente atrajo y que la atrapó para hacerla su cómplice. Y bueno, Sara Aldrete, conforme fue ganándose la confianza y conforme fue pasando también etapas donde ella la bautizaban en estas religiones, se fue ganando la confianza del Padrino y pues ella tuvo lo que se contaba en esa época es que ella tenía parte importante en la captura o en el atraimiento, para atraer a las personas que posteriormente serían las víctimas. Y que de hecho, conforme pasó el tiempo, pues se convirtieron en pareja y el Padrino le puso a ella el apodo de la madrina, que bueno, ya después a ella se le daría el apodo de la narcosatánica, básicamente porque se metió al grupo de los narcosatánicos. Pero bueno, básicamente esa fue como su primera experiencia de Sara adentrándose en el mundo pues sobrenatural y de estas cuestiones. Algo que también me parece que es curioso es que Sara pues tuvo, digamos, esa sangre fría para primero ver todo este mundo de la santería, pero también para empezar ya a profanar cuerpos, a profanar tumbas, que fue de lo que se le acusó a ella, de exhumación de cuerpos, precisamente para hacer todos estos rituales, y que supuestamente pues Constanzo utilizaba una olla que pues se le llamaba nganga, en donde metía todos los restos humanos de las personas que pues cercenaban, que eran sus víctimas, que se cuentan de a montones, y básicamente él lo que hacía era trabajos para gente relacionada al narcotráfico, y fue así como se ganó su fama, incluso el respeto, porque muchos le temían, y básicamente los narcotraficantes de aquel entonces de Tamaulipas pues recurrían a él para hacer trabajos, para acabar con sus rivales, para tener a la policía de su lado, y pues básicamente también para infundir el miedo, ¿no? en todos los demás. No sé, mi querido Marco, ¿qué más? ¿Qué opinas de estos crímenes? Pues más que nada a mí me deja anonadado cómo es que dos mundos tan diferentes como lo es el narcotráfico, el crimen organizado y el tema de la magia, santería, todo eso, terminaron coincidiendo en estas personas. O sea, es como de, cuando lo piensas dices, o sea, ok, México es tan grande y al ser un país colonizado y tan diverso, pues obviamente adquirió muchas cosas de otros lugares. Tenemos la santería caribeña, la africana, lo que venía de nuestros ancestros con el tema de los nahuales. O sea, históricamente México ha sido un país, llamémosle, muy devoto a los temas mágicos y de cultos. Con todos los migrantes igual llega otra gran variedad de religiones aquí y expresiones de este tipo. Ajá, exacto. O sea, México se va enriqueciendo y te llama la atención cómo es que la gente se fascina con respecto a estos temas y al final de cuentas terminó involucrándose con un tema muy delicado como lo es el narcotráfico,
que terminó provocando, pues vaya, uno de los casos más impactantes en la historia de nuestro país, porque si bien es cierto que estaban inmersos en todo el tema del tráfico de drogas, lo que llamaba más la atención era cómo reclutaban a estas personas para, en primera, matarlas, para arrebatarles sus órganos, sus huesos, su sangre, para llevar a cabo estos cultos satánicos, porque normalmente las personas que están acostumbradas o que viven en zonas que no están relacionadas en la zona metropolitana de la ciudad, están acostumbrados a este tipo de cosas. Tenemos a que supuestamente ven a las famosas brujas en el monte, los nahuales, el clásico meme de que mi abuelo se peleó contra el diablo en el cerro, y este tipo de cosas. O sea, para ellos viene siendo algo muy normal, pero llevarlo a un plano ya más, digamos, de más fuerte, que tenga que ver con sí, claro, que cultos realmente sea satánicos, empleado para digamos, para que sea rituales. empleado, exacto, que sea empleado para un fin concreto, como sería proteger a algún criminal. Incluso fue un caso muy mediático porque se involucraron igual altos mandos policiales, altos mandos de seguridad del Estado. Incluso se hablaba de jueces, de policías corruptos que estaban involucrados o que tenían nexos con el padrino y la madrina. Incluso políticos de alto nivel fueron los que llegaron a recurrir, o se dice que llegaron a recurrir a los servicios de esta pareja de criminales que fue tan famosa en los años 90. Sí, efectivamente, y todo esto pues tuvo un fin, y ese fin pues básicamente fue cuando Constanzo y Sara Aldrete pues buscaron a un chico estadounidense, a un joven. Básicamente lo que ellos querían era a alguien que estudiara medicina. Acá me suena un poco raro, porque se supone que querían a esta persona para meterla a esa caldera donde supuestamente cobraba como un espíritu, y adquiría los conocimientos o las habilidades de las personas que sacrificaban ahí. Entonces ellos querían un médico, y pues bueno, básicamente pues secuestraron a un joven estadounidense que estudiaba medicina, que tenía 21 años, y pues básicamente eso fue lo que les terminó, digamos que terminando sus crímenes, porque a fin de cuentas pues fue lo que dio a conocer y destapó justamente toda esta red de crímenes que estaban siendo ocultados de cierta manera también, porque justo como quizá las autoridades estaban involucradas, pues no fue hasta que el gobierno gringo se enteró de esto y dio seguimiento a la noticia, metió presión al gobierno mexicano, y fue cuando se descubre todo esta red ahí de crímenes ocultos, los cuales dio paso al origen de las narcofosas, por así decirlo, o las fosas clandestinas. Esta fue de los primeros lugares donde se encontró una gran cantidad de cadáveres en el estado de Tamaulipas, en Matamoros, Tamaulipas, y pues bueno, fue así que se llegó a lograr la captura posteriormente de la madrina. Mencionando una vez más aquí la serie de HBO que se va a estrenar próximamente, en esta serie se nos relata justamente todo este proceso, cómo es que ella todavía de cierta manera está buscando su libertad, o está buscando todavía justicia. Sí, y que de hecho en los interrogatorios que le hicieron de parte de las autoridades, pues ella acusa que incluso la torturaron, porque la policía de aquel entonces buscaba que le dieran cuentas bancarias, porque supuestamente creían que los narcotraficantes les depositaban a los narcos satánicos, y ellos querían acceder a esas cuentas bancarias. Sin embargo, Sara pues dijo que no tenía conocimiento de ello, y fue ahí en donde ella acusa a los policías de que la torturaron. Incluso dice que la obligaron a comer sesos de un ser humano. Eso fue lo que ella dijo, pero pues evidentemente que es una acusación bastante fuerte, pero a final de cuentas, como tú dices, Carlos, no hay una prueba fehaciente en que nos deje en claro que en verdad ella mató, ¿no?, a las personas. Posiblemente a lo mejor sí las exhumaba, a lo mejor los cercenaba, o a lo mejor simplemente identificaba a las posibles víctimas, pero hasta ahí nada más, ¿no? Sí, añadiendo un poco de lo que comentaba Sara cuando se llevó a cabo su proceso, pues también hay que poner en contexto que esos años en México la policía, pues digamos, no teníamos la mejor fama. Veníamos de tiempos, llamémoslo, oscuros, de la famosa Guerra Sucia, y pues ella, además de eso, argumentaba que cuando se le interrogaba, se le esposaba, se le despojaba de todas sus prendas,
la golpeaban una cantidad de veces muy muy grande, todo para que diera, como dicen, diera a torcer su brazo y revelara todo lo que hacían, porque sinceramente difícilmente, ¿cómo puedes comprobar que se lleva a cabo un ritual satánico? ¿Cómo puedes comprobar todas las actividades que hacían? Sinceramente era muy difícil y actualmente todavía no podemos dimensionar todo lo que abarcó este caso. Además de que es este patrón que vemos en el que ella mencionaba que no tenía nada que ver con el caso, pues creo que lo hemos visto en varios casos en que supuestamente aplica el famoso síndrome. Pues a fin de cuentas fue un chivo expiatorio, por así decirlo. Bueno, no hay las pruebas justamente para liberarla de culpa, pero pues lo que en este caso la serie presenta es que al parecer ella fue tomada como un chivo expiatorio, puesto que el padrino era quizá la persona realmente importante en esta operación, quien pudo haber dado en este caso pues los grandes nombres, evidenciar, quizá hasta algún video por ahí que pudiera salir, pues seguramente era propiedad del líder de esta secta, que en este caso pues era el padrino. Y sobre todo porque fue la última integrante de los narcos satánicos que quedó viva, porque como bien dices, Constanzo, pues bueno, se manejan muchas versiones en torno a su muerte. Una es que las autoridades lo acribillaron, que fue en la Ciudad de México, que de hecho huyeron para allá, una vez que descubrieron que en Rancho Santa Elena pues tenían todos los restos humanos. Esa es una versión que se maneja. Otra es de que incluso él mismo le pidió a Sara que acabara con él, y otra más pues es de que él mismo atentó contra su vida y así fue como terminó. Pero lo que sí está muy claro es de que pues Sara a lo mejor pues le tocó cargar con todos estos hechos, ¿no? Porque como lo decía, fue la única que quedó con vida, a pesar de que habían otros dos integrantes, y que de hecho por uno de ellos que se evitó estar en un retén, que trató de evitarlo y las autoridades lo siguieron hasta Rancho Santa Elena, pues esa persona pues confesó todo, confesó lo que hacía Sara, lo que hacía Constanzo. Pero bueno, Sara fue a la única que le tocó recibir, digamos, que todo el golpe, todas las acusaciones, y evidentemente que en esta serie pues ella trata de relatar su vivencia, de cómo fueron los hechos desde su perspectiva, y bueno, pues creo que queda como que mucho a la opinión, ¿no?, de cada quien, de si creerle lo que dice Sara, si creer lo que dicen los reportes oficiales. Es algo complejo, pero sin embargo pues sí, como que nos adentra mucho en la historia y precisamente por eso nos engancha, ¿no? Sí, justamente, y es que aparte también fue un caso muy, muy sonado y muy mediático, porque fue la persona que en ese momento tuvo la mayor sentencia dictada en este país, con un total de 647 años y unos cuantos meses adicionales, de los cuales, hasta el momento ya lleva al parecer 30 años cumplidos, y durante todo este periodo ella me parece que no ha dejado de apelar a su libertad, ha buscado mediante diversos procesos, apelaciones, amparos, todo esto, tratar de salir o recortar su sentencia, puesto que es una vida y muchas más de las que tiene por delante en la cárcel. Y como dato curioso, hace rato aquí les comentaba a mis compañeros que esta persona, Sara Aldrete, ha visto pasar a una cantidad inimaginable de celebridades criminales como la Mataviejitas, también que en unos momentos más les vamos a comentar un poquito de este caso. Y también estuvo con me parece que con el Bester Gordillo, con el Bester Gordillo también en Santa Marta, Catitla, y también con otro personaje muy conocido del mundo criminal, como en este caso fue Paola Durante, una persona que, ustedes conocen esta actriz que cayó en las rejas por supuestamente haber estado involucrada en el caso de Paco Stanley, en el asesinato que ocurrió ahí en el Charco de las Ranas. Y esta anécdota también nos cuenta que Paola Durante, cuando llegó a Santa Marta, Catitla, fue la protegida de Sara Aldrete, porque obviamente quizá la reconoció, siendo una personalidad de la televisión y del teatro y del mundo del entretenimiento, la reconoció, y cuando llegó Paola Durante a Santa Marta, esta Sara Aldrete la protegió, le dio un tour por las instalaciones, le dio ahí el Criminal Tour para que conociera dónde estaban todas las instalaciones, y pues ahí todavía ella ahora actualmente sigue apelando a su libertad, pero ya no está en Santa Marta, Catitla, ahora ya
fue trasladada a un centro de reinserción que se ubica en Xochimilco, y pues bueno, ahí sigue cumpliendo su sentencia y tratando de buscar un poco de libertad. No sé qué les parezca ahí esas escuelas del crimen que Está tenemos muy en la ciudad. interesante, está muy interesante. Y mira, agregando otro dato curioso, ahorita que me mencionaste a la Mataviejitas, se dice que la narcosatánica y la Mataviejitas se hicieron muy amigas, tanto así que Sara Aldrete pues le enseñó a la Mataviejitas a leer y escribir, porque ella no sabía leer y escribir. Incluso se presume que le enseñó las mañas que se generan a veces dentro de la prisión, que incluso le enseñó cómo traficar o contrabandear medicamentos para algunos gente que necesita ahí medicarse. Entonces se dice que fueron muy amigas o son muy amigas, y que pues básicamente las dos se convirtieron, no digo que las líderes de ese penal, pero sí controlaban al menos esa parte, supuestamente se presume así, la cuestión del contrabando de medicamentos. Entonces es interesante cómo ver pues que entre criminales se cuentan sus hechos y se hacen amigos. Que Dios los cree y ellos se juntan. Exacto. Por ejemplo, o sea, ahorita que mencionaste toda esta parte de los rumores, desde que se dio su entrada a prisión se han dicho infinidad de cosas. Por ejemplo, ahorita retomando esta parte de que protegió a Paola Durante, pues mucho se habla de que esto es a causa de que cuando ella ingresó a prisión fue, dicen los rumores, que fue torturada y abusada sexualmente por las mismas reas presas que se encontraron en el lugar debido a la magnitud del evento. Bien dicen que cuando entras a prisión no debes decir exactamente qué fue lo que te llevó ahí, porque lo que haces te lo van a hacer. Uh-huh. Entonces, hasta cierto punto tiene un poco de sentido de que ella, al decirse que ella misma que no era la responsable de todo lo que sucedió, pues hace un poco de sentido que quiera proteger a personas que se les está acusando de algo y que por alguna extraña razón ella les crea, las vea como inocentes, claro. Y que no quiera hacer que pasen por todo este tormento que pasa cuando entras a prisión. Que le den la clásica bienvenida. Exacto. La llamada novatada, ¿no? Incluso a veces. Pero sí, es bastante interesante. Y bueno, si recordamos también, como decíamos, fue un hecho tan mediático que, bueno, los titulares de aquel entonces en los periódicos, pues se manejaba mucho esto de los narcosatánicos, pero a lo mejor profundizando un poquito más, tal cual no hicieron como un ritual para el diablo, para Satanás, sino era más adentrado a la cuestión santera, a la cuestión de este mundo del palo mayombe. Entonces, como que en aquel entonces todo era satánico y los medios se agarraron de ahí y empezaron a hacer sus encabezados, y de hecho fue como que se ganó ese nombre de los narcosatánicos, pero en sí era más una cuestión relacionada así un poco, pero dirigida más hacia la brujería y al palo mayombe. Sí, claro, de hecho, en esa época de los 90, 80, 90, todo eso, todavía pues había un poco de desinformación donde pues incluso Pokémon llegaba a decirse que era satánico, ¿no? Sí, entonces pues sí, claro, fue quizá una palabra que usaron los medios para darle un mayor impacto. Sí, de hecho se dice que Constanzo le prohibió a los integrantes que se relacionaran con la cuestión del narcotráfico en consumir drogas, ¿no? Él les prohibió esa parte, o sea, él lo único que les permitía era así relacionarse a lo mejor con algunos integrantes del narcotráfico de aquel entonces, pero no caer en la cuestión de las drogas y del vicio, porque él temía de que se pudiera deshacer el grupo, o que incluso en el estado psicotrófico que pudiera generarles la droga, pues pudieran hacer alguna locura y a lo mejor así revelar los hechos, que al final de cuentas pues uno de los integrantes sí terminó revelando todo lo que pasaba, que fue porque se brincó un retén, y que de hecho ese integrante pues se dice que se sentía invisible porque supuestamente se bebían, hacían brebajes, perdón, y estas bebidas pues básicamente estaban hechos de restos humanos, y eso es lo que se mencionaba, que lo consumían tanto Sara como Constanzo y estos integrantes, y supuestamente ellos lo bebían para sentirse invisibles y que la justicia pues no los pudiera ver.
Este integrante lo tomó muy literal y dijo, bueno, a mí no me van a ver en este retén, pero pues al final de cuentas sí lo vieron y lo siguieron, y fue como descubrieron toda esta red de pues restos humanos que quedaron ahí, todas estas cuestiones del embrujo y demás cosas, ¿no? Pues sí, justo ese tema de la famosa poción que los hacía ser invisibles era como, te deja pensando realmente qué es lo que estaba pasando por su cabeza. Claro, qué nivel de conciencia Ajá, estaba quizá. ¿Cuál era su percepción de la realidad? Porque, por ejemplo, ahorita que lo mencionabas, o sea, en ese entonces se hablaba de que todo era satánico, porque igual también hay que poner en contexto que, o sea, México siempre se ha identificado como un país muy religioso, ahorita quizás ya no tanto, pero en ese entonces Claro. era muy fuerte el tema de la religión, estaba este modelo de la familia tradicional, Claro, claro. y todo lo que fuera externo a las creencias que tenía el pueblo de México era satánico, tenía que estar relacionado con el diablo y Y iba en contra de las iba en buenas contra de costumbres. las buenas costumbres, exacto. Bueno, pues de esto y más habla esta serie que les venimos comentando en HBO, La Narcosatánica. Ahí si la quieren ver, pues, véanla en esta aplicación de paga, de streaming. Y bueno, aquí estamos en Zona 24, el podcast del diario 24 horas, donde ustedes pueden checar los temas más interesantes de actualidad. Si les gusta, denle like, compártanlo, y para estar más informados también tenemos ahí nuestro grupo de WhatsApp, de Telegram, así es que si quieren, únanse para que tengan toda la información al momento. Estás en Zona 24, la zona freaky, geek y libre del diario 24 horas. Bueno amigos, seguimos aquí en el podcast Zona 24 del diario 24 horas, y como estábamos comentándole hasta antes del corte, estábamos hablando de la serie de HBO Max, La Narcosatánica, donde trata de Sara Aldrete y todo esto, estas redes de crímenes que se tejieron alrededor de ella y el padrino. Y pues también, como comentábamos, ella estuvo presa con otra personalidad del mundo criminal aquí en México, en el mundo de las asesinas seriales. Ella es Juana Barraza, también conocida como la Mataviejitas, una interna que acompañó a Sara Aldrete en este penal de Santa Marta, y a quien seguramente le aprendió muchas mañas en este lugar en el que estuvieron ahí compartiendo dormitorio, e instalaciones, zonas deportivas y de todo esto. Ahí ellas dos se confabularon. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la Mataviejitas. Pues era Juana Barraza Samperio, ese era su nombre completo. Y bueno, desde muy pequeña pues sufrió pues malos tratos de parte de su madre. Su padre no le dio escuela, y pues se cuenta que su mamá la vendió a un señor a cambio de 3 cervezas. Ya desde aquí nos podemos dar cuenta de pues lo mal que está esta historia, ¿no? Pero bueno, así inició la vida de Juana. Y bueno, poco a poco pues, conforme iba pasando el tiempo, pues se volvió madre muy joven. Ella tuvo a su hijo, que se llama Enrique Barraza, quien posteriormente sería asesinado brutalmente en un asalto. Lo mataron a batazos, y digamos que este fue, yo creo que un detonante para que Juana, empezara a hacer sus crímenes. Se dice que para un asesino debe de haber un detonante, la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa muy profunda, y yo creo que esta pudiera haber sido esa primera instinto de querer matar de parte de Juana. Pero bueno, digamos que es su origen de ella. Mi querido Marco, ¿qué más nos puedes contar acerca de la Mataviejitas? Pues de entrada, como su nombre le dice, Juana Barraza se dedicaba a matar, asesinar personas de la tercera edad. En su mayoría sus víctimas fueron ancianas mujeres que se encontraban en sus hogares. Cabe resaltar que más bien es considerado como uno de los casos de asesinos seriales de la época moderna en nuestro país. Bien, me tocó ver ese caso en la televisión. O sea, yo era muy pequeño, pero recuerdo perfectamente qué era lo que se vivía en ese entonces, porque había un temor muy grande por parte de las familias en ese entonces nombrado Distrito Federal, sobre lo que le pudiera pasar a sus padres, a sus abuelos. O sea, era un clima muy hostil sobre lo que estaba pasando con esta asesina serial, que dejando en claro cuál era su modus operandi. Ella se hacía pasar por una enfermera que acudía a los hogares de las personas de la
la tercera edad para pues darle la atención médica que ellos requerían, y mediante el estrangulamiento de sus víctimas era como acababa con su vida. Digamos, esto es a grandes rasgos el caso de cómo operaba la Mataviejitas y cómo poco a poco las autoridades del Distrito Federal iban identificando que empezaba a haber cierto patrón y que había mucha relación entre las víctimas. Sí, de hecho fue muy curioso porque fue tal la magnitud de los crímenes que, como lo comentábamos al principio del programa, se pensaba, o las autoridades llegaron a pensar, que se trataba de un hombre, el que era el asesino serial o el que estaba detrás de todos estos crímenes, puesto que era una mujer alta, medía 1.75, entonces digo, era un poquito más alta que el promedio, pero también cabe destacar que como era luchadora tenía una fuerza un poco mayor a la de una mujer promedio, entonces pues la mayoría de sus crímenes pues era mediante el ahorcamiento, bueno, estrangulando a sus víctimas, en este caso personas de la tercera edad, que pues bueno, con una persona de 1.75 y quizá con la masa muscular de alguien que practica la lucha libre, pues no tenían muchas oportunidades de poder sobrevivir ante estos ataques. Sí, y aparte ahorita que mencionas de que ella incursionó en el mundo de la lucha libre, ella lo disfrutaba mucho, de hecho era como una especie de catarsis para liberar todas sus cargas, todas sus cosas que venía arrastrando desde el pasado, y pues básicamente una lesión fue lo que la alejó a ella del mundo de los encordados, porque pues el médico le recomendó que una lesión más de esas y podría quedar cuadraplégica. Entonces esto deprimió mucho a Juana y decidió salirse de hecho del mundo de la lucha libre, y fue así como decidió mejor irse a ser como enfermera, que en un principio lo primero que ella hacía era robar. Se metía a las casas de las abuelas, bueno, de las ancianas, robaba, les decía que les iba a ayudar, que les iba a dar un programa social, que de hecho en ese entonces empezaba esto de los programas sociales a las personas de la tercera edad, y ese fue el engancho como ella pudo meterse o colarse a las casas de sus víctimas. Como lo decía, en primera instancia era robar, pero hubo otro detonante que al parecer una de estas personas de la tercera edad la trató mal, y ahí pues tuvo un gran enojo, y en ese momento como que se activó su instinto asesino, y esa fue su primera víctima. Se dice que pues oficialmente son 17, sin embargo se cuentan algunos más, aunque no están oficialmente confirmados, de sus víctimas. En todas ellas eran pues mayores de 60 años, pero lo que hacía Juana con ellas es de que a veces incluso utilizaba su estetoscopio que tenía de enfermera, y con ese mismo instrumento pues las ahorcaba, y así es como que les quitaba la vida a estas personas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, justamente fueron unos momentos que dieron que como tú dices, detonaron que esta persona se volviera criminal, porque junto con la pérdida de su hijo, y luego quizá el maltrato con el que alguna persona ha llegado a tener con un anciano, que quizá a veces pues sí son personas difíciles de tratar, pues tuvo suficiente para reiniciar, o bueno, más bien activar su vida de crímenes, porque de ahí no paró, estuvo cerca de 7, 8 años activa y sin ser capturada, hasta que bueno, finalmente lograron capturarla, y ahora está internada ahí en el penal de Santa Marta, donde cumple una sentencia también de las más grandes de la Ciudad de México. No se le han podido comprobar todos los crímenes, pero sí ya tiene una gran lista de homicidios, bueno, en este caso de víctimas a su nombre. Y ahorita volviendo un poco a la parte de la lucha libre, se me olvidó mencionarles que ella se puso el nombre de la Dama del Silencio. Y de hecho, cuando ella dejó de estar en la lucha libre, se dedicó a vender, al parecer, frituras y demás cosas. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero se hizo un reportaje sobre la lucha libre, y en ese lugar, ahí estaba Juana. La entrevistaron. ¿Quién iba a pensar que esa persona posteriormente se iba a volver una asesina serial? Sí, que claro que iba a ser una de las personas más buscadas por las autoridades en la Ciudad de México. Y es que fue un caso muy grande. Yo recuerdo en mi familia y en muchas otras familias de la colonia, de la calle, de toda la ciudad, pues sí había un temor en lo que respecta
a sus familiares adultos, a los ancianos, a los abuelos, a las abuelitas, todo eso, pues las familias sí tenían ahí un poco de temor de qué es lo que pudiera pasarles, pese a que no se daban los casos en la calle, pero había el temor de que pudiera ingresar a las casas y ahí asaltar, en este caso, o terminar con la vida de alguno de los familiares. No, aparte es curioso, cómo es que una de sus más grandes pasiones, como lo era la lucha, terminó siendo una herramienta para dar con su captura. A partir de ese reportaje, que si no mal recuerdo fue elaborado por TV Azteca, fue que se dio con su paradero, porque habían retratos hablados hechos por parte de la policía del Distrito Federal en ese entonces, y era lo que comentaban, tenían la impresión de que podría ser un hombre o incluso una persona transexual, claro, más que nada por la corpulencia de la que se hablaba en los retratos hablados, y al final de cuentas cuando vieron la similitud que había con el cuerpo de esta persona y la pasión que tenía con las luchas, pues fue que ahí hicieron la conexión para dar con su localización. Claro, que fueron armando ahí el rompecabezas y finalmente pues lograron detectar quién era la persona que era responsable de estos crímenes. Y que mucho, hay que decir también que las autoridades se basaron mucho en este perfil que hicieron de Juana, de que a fuerzas tenía que ser un hombre, pero sin embargo Juana, como lo decía hace unos instantes, ella no sabía ni leer ni tampoco escribir, y de hecho se dice que bueno, su modus operandi era un tanto descuidado porque dejaba muchas huellas, era vista por muchas personas, pero sin embargo tanto se empeñaron las autoridades de la ciudad de, bueno, en aquel entonces Distrito Federal, en que era un hombre y que incluso era, como decías, un transexual o un travesti, que hicieron todo montaron un operativo e incluso detuvieron a personas en la zona rosa y en otras partes del Distrito Federal, a personas travestis y transexuales, porque ellos estaban totalmente convencidos de que era así el asesino. Sin embargo, pues no era así. Era Juana, era una mujer que le gustaba la lucha libre, pero en ningún momento nadie sospechó de ella porque pues como que la veían, pues digamos, confiable, y lograba ganarse también la confianza pues de las personas mayores. Pues nadie sospechaba de ella, a pesar de que, como lo decía, dejaba muchas huellas, era vista por casi todos, y de hecho en un descuido, por haber asesinado a una señora de la tercera edad, que por cierto tenía un gran poder adquisitivo, el hecho de que un vecino de esta señora regresara a su casa porque se le habían olvidado las llaves, fue como se dieron cuenta de que Juana era en realidad la mataviejitas, porque en un principio también ella tenía una amiga que de hecho era su cómplice en los robos. Cuando empezaron a robar, ella era su cómplice, pero ya después ella pues se fue hacia su lado, y Juana pues se quedó sola, pero a ella la detuvieron porque la relacionaban un poco en el perfil que ellos armaron, y pensaron que ella era la mataviejitas. Sin embargo, los asesinatos continuaron y se dieron cuenta que ella en verdad pues no era la mataviejitas, y entonces siguieron investigando, pero pues como lo decía, a raíz de un descuido de Juana fue como dieron con su paradero y fue como descubrieron en verdad todas sus fechorías, ¿no? Sí, o sea, no podían concebir que una mujer fuera una asesina serial, porque en la historia de todos los asesinos seriales, pues normalmente hemos visto que son hombres, hombres que en su mayoría que cometen estos actos, ya sea, todos tienen el mismo patrón de acuerdo con especialistas, que lo que mencionaban, algún detonante en su infancia o algún trauma que les haya generado un dolor muy grande, y que con cualquier actividad o cualquier hecho detona la chispa y desencadena este estado mental que los incita a llevar a cabo estos asesinatos. Y que en el caso de Juana era especial porque es de las pocas mujeres asesinas que ella sí ejercía fuerza física sobre sus víctimas, porque muchas otras lo que hacían era pues envenenar a sus víctimas. Sí, claro, y era más cuestión económica. En el caso de Juana era más como una cuestión de rencor, sí, claro, por el odio a su madre, por haberla maltratado a una edad tan corta, por haberla hecho pasar por lo que pasó en este caso, como comentaban, de haberla vendido por unas cuantas bebidas alcohólicas. Entonces, pues sí, obviamente fue una persona que acumuló muchos problemas, muchos traumas y muchas presiones desde muy chiquita, y pues bueno,
la llevó a donde está ahorita, al penal de Santa Marta, ahí donde está pasando pues una larga temporada, y pues al parecer todavía le va a faltar un poco más. Al igual que, bueno, como comentamos en el caso de Sara Aldrete, también La Mataviejitas también tiene su serie, por si la quieren ver, no se la pierdan, ahí está en Netflix, ahí en este servicio de streaming lo pueden checar, ahí son varios capítulos, está bastante interesante. Si son como nosotros que les gusta todo esto de los asesinos seriales, los crímenes resueltos, los crímenes sin resolver, los que están resueltos pero todavía dan para especular, todo eso, entonces pues ahí vean estas series, están bastante interesantes. Y estamos en Zona 24, un podcast de Diario 24 Horas, donde estamos tratando los mejores temas, las mejores series de actualidad y los temas más interesantes. Estás en Zona 24, la zona freaky, geek y libre del diario 24 horas. Pues bueno, básicamente estos fueron los temas que abordamos el día de hoy. El caso de la Mataviejitas y la narcosatánica son temas bastante interesantes de asesinas seriales que pues operaron aquí en nuestro país. Y pues quisiera a ustedes preguntarles si les gustó este podcast y si verán las series de cada una de estas criminales que aún siguen pues cumpliendo su condena. La verdad es que son bastante interesantes, y como pues les decíamos, un dato curioso es que ellas pues todavía siguen ahí en la cárcel y se han hecho bastante amigas. En el caso de la Mataviejitas, incluso se podría decir que en la cárcel se la está pasando mejor, porque como decía, pues se volvió amiga de la narcosatánica, incluso ella le enseñó a escribir y a leer y toda esta cuestión del contrabando de medicamentos, y pareciera que pues, se la está pasando mucho mejor en la prisión que pues antes en su mundo. Y pues como ya lo contábamos, todos los traumas que ella vivió en cuestión de su familia y demás. Pero bueno, son temas que la verdad nos gustan bastante, son temas interesantes, y esperemos que, bueno, pues ya ustedes dirán y decidirán si ven las series de cada una de ellas. Así es, Luis. Amigos, recuerden que esto ha sido Zona 24, el podcast de Diario 24 Horas. Déjenos en los comentarios si a ustedes les llegó a tocar ver en las noticias anécdotas de su familia. Pueden dejarla aquí en los comentarios, lo que piensan sobre lo que ha sido estos casos. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, además de que si buscan estar informados con lo mejor que pasa alrededor de México y en el mundo, pueden unirse a nuestros canales de WhatsApp y de Telegram. Estás en Zona 24, la zona freaky, geek y libre del diario 24 horas.